La mañana empezó como cualquier otra en el imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de Montellano Group. Los empleados entraban apresurados, con sus trajes impecables y sus cafés humeantes, sin prestar atención a la mujer que fregaba el suelo del vestíbulo. Llevaba un uniforme gris descolorido, su cabello recogido en un moño sencillo, y sus manos enrojecidas por los años de trabajo duro. Nadie se fijaba en ella. Para todos, era invisible. Solo otra trabajadora más en la cadena interminable de personas que mantenían aquel lugar brillante y funcional. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que aquella mujer, que pasaba desapercibida entre las sombras de los pasillos, guardaba un secreto que habría hecho temblar los cimientos de aquella empresa. Se llamaba Carmen Montellano, y era la madre del mismísimo CEO de la compañía, Alejandro Montellano, el hombre que había convertido un pequeño negocio familiar en un imperio valorado en millones. Carmen había tomado una decisión radical semanas atrás, una que ni siquiera su hijo conocía: disfrazarse de empleada de limpieza para conocer de primera mano cómo funcionaba realmente la empresa que su difunto esposo había fundado décadas atrás, y que ahora su hijo dirigía con mano firme pero distante. Había escuchado rumores, susurros en reuniones familiares sobre el ambiente tóxico, sobre la falta de humanidad, sobre empleados maltratados y olvidados. Alejandro siempre lo negaba, aseguraba que su empresa era un modelo de excelencia y respeto. Pero Carmen necesitaba comprobarlo por sí misma. Así que, con la ayuda de una vieja amiga que trabajaba en recursos humanos, consiguió el puesto bajo un nombre falso: Carmen Ruiz. Nadie cuestionó su presencia. Después de todo, ¿quién se fija en la gente que limpia? Aquel primer día había sido revelador, pero nada la preparó para lo que estaba por venir. Mientras pasaba el trapo húmedo por el suelo de mármol, escuchaba las conversaciones, los comentarios despectivos, las risas burlonas dirigidas hacia quienes consideraban inferiores. Apretó los labios y siguió trabajando, guardando cada detalle en su memoria. El primer encuentro verdaderamente doloroso llegó en el segundo piso, justo frente a los ascensores ejecutivos. Carmen empujaba su carrito de limpieza cuando tropezó ligeramente con la rueda atascada, derramando un poco de agua en el suelo reluciente. Antes de que pudiera reaccionar, una voz aguda y llena de desdén cortó el aire como un látigo. ¿Es que no sabes hacer tu trabajo correctamente? Mira este desastre. La mujer que gritaba era Valeria Sánchez, directora de marketing, conocida en toda la empresa por su ambición despiadada y su trato cruel hacia cualquiera que considerara por debajo de ella. Llevaba un traje de diseñador color burdeos y tacones que resonaban como martillos contra el suelo. Gente como tú no debería estar aquí. Seguramente ni siquiera terminaste la escuela, ¿verdad? Carmen levantó la mirada, sintiendo como el calor le subía por el cuello. Había educado a su hijo para ser mejor que esto, para tratar a todas las personas con dignidad. ¿Cómo había permitido que alguien así llegara tan alto en la empresa de su familia? Pero se tragó las palabras que amenazaban con salir de su boca. No podía revelar su identidad todavía. Necesitaba ver más, entender más. Lo siento, señora. Lo limpiaré enseguida, murmuró con voz suave, agachando la cabeza mientras Valeria resoplaba con desprecio y se alejaba, hablando por teléfono sobre lo incompetente que era el personal de limpieza estos días. Carmen se arrodilló y limpió el agua con manos temblorosas, no de miedo sino de rabia contenida. Una joven empleada que pasaba por allí se detuvo brevemente y le susurró: «No le hagas caso. Trata así a todo el mundo. Algunos dicen que por eso llegó tan lejos, porque intimida a quien sea necesario». Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Las palabras de Valeria resonaban en su mente una y otra vez. Pero lo que más le dolía no era la humillación personal, sino la confirmación de que los rumores eran ciertos. Su hijo había construido un imperio. Sí. ¿Pero a qué costo? ¿Cuántas personas buenas y trabajadoras sufrían diariamente bajo el peso de la arrogancia y el maltrato? Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas crueldades que se acumulaban como piedras sobre su corazón. Carmen observaba desde su posición invisible cómo los ejecutivos trataban al personal de menor rango como objetos desechables,
Cómo se burlaban abiertamente de sus acentos, de su ropa, de sus vidas fuera de aquellas paredes de cristal. Escuchó a un gerente decirle a una empleada de limpieza embarazada que debería agradecer que le permitieran seguir trabajando en su estado, como si fuera una carga y no un ser humano trayendo vida al mundo. Vio cómo despedían a un conserje de 60 años por llegar 15 minutos tarde debido a que su autobús se había averiado, sin siquiera escuchar sus explicaciones. La frialdad era sistemática, institucionalizada. Pero fue en la cafetería ejecutiva donde Carmen experimentó la humillación más profunda. Había entrado para limpiar las mesas después del almuerzo cuando se encontró cara a cara con su propio hijo. Alejandro estaba allí con varios de sus directores, incluida Valeria, discutiendo los resultados del último trimestre. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Hacía semanas que no lo veía de cerca. Había evitado cuidadosamente cruzarse con él en el edificio. Pero ahora estaba a apenas 3 metros de distancia, y él la miraba directamente. Durante un segundo terrible, Carmen pensó que la había reconocido. Pero la mirada de Alejandro pasó sobre ella como si fuera parte del mobiliario, sin el más mínimo destello de reconocimiento en sus ojos. La había visto cientos de veces en su vida, la había abrazado, había llorado en sus brazos cuando su padre murió. Y ahora la miraba como si fuera absolutamente nadie. Carmen sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era solo que no la reconociera bajo el disfraz, era la indiferencia total en su mirada, la misma con la que miraba a todos los empleados de servicio. Como si fueran fantasmas. Disculpe, ¿podría traernos más servilletas? La voz de Valeria interrumpió sus pensamientos. Carmen asintió en silencio y se dirigió al armario de suministros, las piernas temblándole ligeramente. Cuando regresó con las servilletas, escuchó parte de la conversación. Alejandro hablaba sobre recortes de personal en los departamentos operativos para aumentar los márgenes de beneficio. Son números, Valeria. A veces hay que tomar decisiones difíciles para el bien de la empresa. Números. Esa palabra retumbó en la mente de Carmen mientras colocaba las servilletas sobre la mesa y se retiraba sin que ninguno de ellos le diera las gracias. Esa tarde, Carmen se sentó en el pequeño vestuario del personal de limpieza, rodeada de mujeres y hombres que compartían sus descansos en aquella habitación sin ventanas. Escuchaba sus historias con el corazón encogido. Rosa, una mujer hondureña de 40 y tantos años, contaba cómo llevaba 2 empleos para mantener a sus 3 hijos porque el salario apenas alcanzaba para el alquiler. Miguel, un hombre ecuatoriano que limpiaba los baños ejecutivos, explicaba que llevaba 6 meses pidiendo un aumento que le habían prometido y que siempre recibía la misma respuesta: ya veremos el próximo trimestre. Estas personas trabajaban hasta el agotamiento, mantenían impecable cada rincón de aquel edificio monumental, y eran tratadas como si su esfuerzo no valiera nada. Carmen sentía una mezcla de vergüenza y determinación creciendo en su pecho. Vergüenza por no haber estado más presente, por haber confiado ciegamente en que su hijo mantendría vivos los valores que su padre le había inculcado. Y determinación porque sabía que tenía el poder de cambiar las cosas, pero necesitaba el momento adecuado, la estrategia correcta. No podía simplemente revelar su identidad y exigir cambios. Eso sería demasiado fácil, demasiado superficial. Necesitaba que Alejandro viera con sus propios ojos, que sintiera en su propia piel, la realidad que había construido. La oportunidad llegó una semana después, durante la gran reunión anual de accionistas. Carmen sabía que aquel evento era crucial para la empresa, donde se presentarían los resultados y se discutiría el futuro de Montellano Group. También sabía que Valeria había preparado una presentación sobre optimización de recursos humanos, un eufemismo elegante para más despidos y recortes salariales. Carmen había escuchado los ensayos, había visto los números fríos y desalmados en las pantallas mientras limpiaba las salas de conferencias por las noches. Pero tenía un plan. Durante días, Carmen había estado recopilando testimonios. Grabaciones discretas en su teléfono móvil de las conversaciones crueles, fotografías de los memorandos internos sobre recortes salariales mientras los bonos ejecutivos aumentaban,
Documentos que mostraban la diferencia abismal entre lo que ganaba un ejecutivo y lo que ganaba alguien del personal de limpieza. Había contactado con su vieja amiga en recursos humanos, quien le proporcionó acceso a información que confirmaba sus peores sospechas. La empresa de su familia se había convertido en una máquina de explotar a los más vulnerables para enriquecer a los que ya tenían de sobra. La mañana de la reunión de accionistas, Carmen llegó temprano como siempre. El gran salón de conferencias estaba siendo preparado con esmero, las sillas dispuestas en filas perfectas, las pantallas gigantes probadas una y otra vez. Los camareros ultimaban los detalles del catering, las flores decorativas llenaban el ambiente con su fragancia artificial. Carmen limpiaba los cristales de las ventanas cuando comenzaron a llegar los primeros invitados. Accionistas importantes, inversores extranjeros, miembros de la junta directiva. Todos vestidos con sus mejores galas, hablando de cifras millonarias y oportunidades de mercado. Ninguno la miró siquiera una vez. Alejandro entró una hora antes del inicio oficial, repasando su discurso con Valeria y otros ejecutivos clave. Carmen lo observó desde su rincón, estudiando a aquel hombre que había salido de su vientre hace 42 años. Era guapo, exitoso, carismático. Pero había algo apagado en sus ojos, una dureza que no estaba allí cuando era más joven. El éxito lo había transformado, o quizás simplemente había revelado algo que siempre estuvo latente. Su padre había sido diferente, cercano con los empleados, conocía sus nombres, preguntaba por sus familias. ¿Cuándo había dejado Alejandro de ver a las personas y había comenzado a ver solo números en una hoja de cálculo? La reunión comenzó puntualmente. Carmen se quedó en la parte trasera del salón, junto a otros empleados de servicio que debían estar disponibles por si algo se necesitaba. Alejandro subió al escenario con paso firme y comenzó su discurso. Habló de crecimiento, de expansión internacional, de innovación y liderazgo en el mercado. Las cifras que proyectaba en la pantalla eran impresionantes. Montellano Group había triplicado sus ganancias en los últimos 5 años. Los accionistas aplaudían entusiasmados con cada dato positivo. Pero Carmen sabía la verdad detrás de esos números brillantes. Sabía cuántas familias habían sido sacrificadas en el altar de esas ganancias. Cuando llegó el turno de Valeria para presentar su plan de optimización, Carmen sintió que había llegado el momento. Valeria habló con una sonrisa fría sobre la necesidad de ajustar la estructura de costes operativos, lo que en términos reales significaba despedir a 50 empleados de mantenimiento y limpieza, congelar los salarios de otros 100, y eliminar beneficios como el seguro médico complementario para el personal de menor rango. Todo mientras los bonos ejecutivos aumentarían un 20%. La hipocresía era tan evidente que Carmen sintió náuseas. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Desde el fondo del salón, una voz clara y firme cortó el aire justo cuando Valeria terminaba su presentación. Tengo una pregunta. Todos los rostros se giraron hacia atrás, buscando la fuente de aquella interrupción. Carmen había dado un paso adelante, saliendo de las sombras donde los empleados invisibles debían permanecer. Su corazón latía con fuerza, pero su voz no temblaba. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Valeria frunció el ceño con irritación evidente. Esta es una reunión privada. El personal de servicio no tiene derecho a intervenir. Pero Carmen continuó avanzando por el pasillo central, su uniforme gris de limpieza contrastando drásticamente con los trajes de diseñador que la rodeaban. Tengo derecho a hablar porque soy accionista de esta empresa. De hecho, poseo el 30% de las acciones, heredadas de mi difunto esposo, el fundador de Montellano Group. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las caras mostraban confusión, incredulidad, algunos comenzaban a murmurar entre ellos. Alejandro se había quedado paralizado en el escenario, su rostro pálido como la cera. «Mamá». Su voz apenas era un susurro amplificado por el micrófono que aún llevaba prendido. Carmen llegó hasta el frente del salón y se giró para enfrentar a toda la audiencia. «Sí, soy Carmen Montellano. Durante las últimas 4 semanas he trabajado como empleada de limpieza en este edificio, bajo un nombre falso.
Quería ver con mis propios ojos cómo funcionaba realmente la empresa que mi esposo construyó con tanto amor y dedicación. Y lo que he descubierto me ha roto el corazón. Sacó su teléfono móvil y lo conectó al sistema de proyección, algo que había preparado previamente con la ayuda de un técnico amable que había conocido durante sus turnos. Las pantallas gigantes comenzaron a mostrar las imágenes y vídeos que había recopilado. Valeria humillando a una empleada embarazada. Memorandos internos mostrando cómo los salarios del personal operativo se habían congelado durante 3 años mientras los bonos ejecutivos se disparaban. Grabaciones de gerentes burlándose abiertamente de los trabajadores inmigrantes. Estadísticas que mostraban cómo la rotación de personal había aumentado un 200% debido a las condiciones laborales intolerables. Cada imagen, cada documento, cada testimonio era un golpe directo a la imagen pulida que la empresa intentaba proyectar. El salón había estallado en un caos controlado. Los accionistas murmuraban entre ellos con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la indignación. Algunos inversores éticos ya estaban tomando notas, claramente preocupados por el daño reputacional que esto podría causar. Valeria intentó intervenir, su voz aguda tratando de minimizar lo que todos acababan de presenciar, pero Carmen levantó la mano y el silencio volvió a imponerse. Había algo en su presencia, en la dignidad con la que se mantenía allí de pie con su uniforme de limpieza, que comandaba respeto de una manera que ningún traje caro podría lograr. Mi esposo fundó esta empresa hace 40 años con un principio fundamental. Toda persona que trabajara aquí, desde el presidente hasta el empleado más nuevo, merecía dignidad y respeto. Creía que una empresa solo podía ser verdaderamente exitosa si cuidaba de su gente, no solo de sus números. Durante estas semanas, he limpiado los mismos suelos que pisan todos los días. He escuchado las conversaciones que tienen cuando creen que nadie importante está escuchando. He conocido a madres y padres que trabajan hasta el agotamiento para alimentar a sus familias, que son tratados como desechables, como si su sacrificio no significara nada. Su voz se quebró ligeramente al recordar a Rosa, a Miguel, a todas las personas que había conocido en aquel vestuario sin ventanas. Esta no es la empresa que mi esposo soñó. Esta no es la empresa que yo quiero que lleve el nombre de mi familia. Carmen se giró hacia su hijo, quien permanecía inmóvil en el escenario, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Alejandro, tu padre estaría orgulloso de lo que has logrado construir en términos de éxito financiero. Pero estaría destrozado al ver en quién te has convertido. Has olvidado que detrás de cada número en una hoja de cálculo hay una persona con sueños, con familia, con dignidad. Has permitido que personas crueles como la señora Sánchez asciendan porque generan resultados, sin importar a cuántos destruyen en el proceso. Y lo peor de todo es que me miraste a los ojos hace 2 semanas y no me reconociste, no porque llevara este uniforme, sino porque hace mucho tiempo dejaste de ver realmente a las personas que están a tu alrededor. El silencio era absoluto ahora. Algunos de los empleados de servicio que estaban en el fondo del salón tenían lágrimas en los ojos. Alejandro bajó del escenario con pasos lentos. Su arrogancia de CEO había desaparecido completamente, reemplazada por la vulnerabilidad de un hijo que acababa de decepcionar profundamente a su madre. Se arrodilló frente a ella, su traje de miles de euros tocando el suelo que tantas veces Carmen había limpiado. Perdóname, mamá. Tienes razón en todo. Me perdí en el camino. Olvidé lo que realmente importa. Su voz temblaba con una emoción genuina que hacía años no mostraba. Carmen colocó su mano sobre la cabeza de su hijo, como había hecho miles de veces cuando era niño y cometía errores. Los errores se pueden corregir, Alejandro. Pero solo si tienes el valor de reconocerlos y la voluntad de cambiar realmente. Lo que sucedió en los meses siguientes transformó completamente Montellano Group. Valeria Sánchez fue despedida ese mismo día, junto con otros 3 ejecutivos que habían fomentado la cultura tóxica. Se implementó un programa de salarios justos que redujo drásticamente la brecha entre los ejecutivos y el personal operativo. Se creó un comité de bienestar laboral donde los empleados de todos los niveles tenían voz y voto en las decisiones que les afectaban. Rosa recibió el aumento que merecía y pudo dejar su segundo empleo.
Miguel fue promovido a supervisor, reconociendo finalmente su dedicación y experiencia. La historia se filtró a la prensa y, contrariamente a lo que muchos temían, la empresa ganó respeto y admiración. Los clientes apreciaban trabajar con una compañía que demostraba valores reales, no solo palabras vacías en un informe de responsabilidad social corporativa. Las solicitudes de empleo se multiplicaron porque la gente quería trabajar en un lugar donde serían tratados con dignidad. Y aunque las ganancias se moderaron ligeramente al principio debido a los mayores costes laborales, pronto se recuperaron y superaron los niveles anteriores porque los empleados motivados y respetados trabajan con un corazón que ningún miedo o maltrato puede comprar. Carmen volvió a su vida, pero ahora visitaba la empresa regularmente, no como empleada de limpieza sino como lo que siempre había sido, la guardiana de los valores que habían fundado aquel lugar. Y cada vez que Alejandro tenía que tomar una decisión importante, se preguntaba qué pensaría su madre, qué habría hecho su padre, y sobre todo, si podría mirarse al espejo y reconocer a la persona que veía reflejada.